haber intentado acabar previamente con la vida de la señora Abanto Romero, pero habría una situación que habría impedido la realización de dicho hecho, que habría sido la interposición de su pareja sentimental, el señor Huertas Montes. Por lo tanto, el Ministerio Público parte de que habría un hecho en el cual se habría tratado de consumar que no se realizó por la intervención de tercera persona, siendo de que la imputación en ese sentido va de acuerdo a la comisión del delito de homicidio simple en grado de tentativa en agravio de la señora Abanto Romero y por el delito de lesiones graves en agravio del señor Huertas Monge. Debemos también indicar que al momento de la intervención policial, efectivos policiales indican que encuentran tanto a la señora Abanto Romero, agraviada, como a la imputada Valdivia Rojas, quienes se habrían estado agrediendo físicamente, así como también se advertiría que se habría generado diversas lesiones en ese momento entre ambas. Esto por propia declaración de los efectivos policiales, así como también las cámaras de seguridad determinan de que la imputada habría permanecido en el lugar hasta la intervención de los efectivos policiales. Dentro de la postulación del Ministerio Público solicita la aplicación de medida de prisión preventiva al considerar que se cumplen los presupuestos del artículo 268 del Código Procesal Penal, así como también se determina que en el caso en concreto es de aplicación excepcional dicha medida, conforme a la casación C-26-2013 de Moquegua y al Acuerdo Plenario 1-2019. La defensa técnica de la parte imputada se opone al pedido e indica que habrían desavenencias de índole familiar tanto entre la imputada Valdivia Rojas como la agraviada Abanto Romero. Esto sería una circunstancia de edad antigua, dado de que la madre de la imputada habría mantenido una relación sentimental con el tío de la agraviada, y esto habría generado una serie de desavenencias. Asimismo, precisa de que no ha sido su defendida la que habría apuñalado al agraviado Huertas Montes, sino habría sido tercera persona, conforme a la propia narración de su defendida. Corresponde en ese sentido determinar a la judicatura si existen graves y fundados elementos de convicción que puedan determinar que efectivamente la imputada Valdivia Rojas habría intentado asestar con un cuchillo de 25 centímetros habría intentado acabar con la vida con un cuchillo de 25 centímetros a la agraviada Abanto Romero, y que producto de dicho hecho se habrían producido las lesiones al señor Huertas Montes. La judicatura, al valorar los elementos de convicción, puede determinar que en este caso hay dos momentos determinados. Un primer momento en el cual el Ministerio Público atribuye que la señora Valdivia Rojas habría llegado al lugar de los hechos y habría intentado atacar con un cuchillo a la, a la señora Abanto Romero. Y es ahí donde se habría generado precisamente el evento hacia el señor Huertas Montes, quien se habría interpuesto. Sin embargo, habría un segundo momento en el cual habría unas agresiones mutuas entre la señora Valdivia Rojas y la señora Abanto Romero, circunstancia que el Ministerio Público no está imputando ni está atribuyendo, por lo que la judicatura se debe centrar de manera estricta al primer momento, que es materia de imputación, más no al escenario en el cual se habría producido la intervención de la señora Valdivia Rojas como hecho presuntamente delictivo, que también ha sido narrado y descrito en la declaración de la agraviada, pero que no forma parte de la imputación por el Ministerio Público. Conforme, y debemos partir conforme a la sindicación que efectúa el Ministerio Público en relación a que la agraviada habría tratado de atacar, perdón, que la imputada Valdivia Rojas habría tratado de atacar con un cuchillo de 25 centímetros a la agraviada Huertas, perdón, Abanto Romero. Conforme se tiene, la imputación del Ministerio Público es que se habría realizado el hecho con un cuchillo de 25 centímetros. Al momento de revisar las declaraciones de los efectivos policiales, hablan de que se hace la entrega de una navaja. De manera literal, se indica ello. Por lo tanto, no se determina durante el desarrollo de la investigación que efectivamente la navaja tenga las dimensiones que indica el Ministerio Público como un cuchillo de 25 centímetros. Habría una contradicción entre los propios elementos de convicción que postula la Fiscalía
con el hecho que está indicando. Los efectivos policiales han referido que se les entrega una navaja por la propia agraviada Abanto Romero. Sin embargo, ello corresponderá ser determinado durante la investigación preparatoria. Otro punto determinante para la judicatura es con respecto a la propia declaración de la señora Abanto Romero. La misma, en acto de audiencia, y conforme también sostiene la Fiscalía en su tesis, refiere de que la imputada Valdivia Rojas la de, trató de atentar contra su vida. Es lo que ha referido en acto de audiencia y conforme sostiene la tesis fiscal. Pero cuando reviso la declaración de la señora, y está en la respuesta a la pregunta 12, la Fiscalía le pregunta, indique usted cuál es el motivo por el cual la detenida quiso atentar contra su vida. Me quería robar. Siendo ello así, la judicatura advierte que lo narrado por la propia agraviada no se condice con su declaración, ya que habría, sí, conforme se reconoce, problemas de índole familiar. Se conocían, entonces no sería coherente de que le haya querido robar. Por lo tanto, la declaración de la señora Abanto Romero no iría acorde a lo que está manifestando el Ministerio Público con la forma en la cual se habría desarrollado el evento. Debemos indicar que no encontraría elementos que permitan identificar que la imputada ha tratado de efectivamente ultimar, atentar contra la vida de la señora Abanto Romero. Sin embargo, en relación al hecho que se produce en perjuicio y en agravio del señor Huertas Montes, no existe una justificación por parte de la imputada en su declaración, ni una coherencia que pueda corroborarse sobre la intervención de tercera persona en el hecho que se le habría provocado al agraviado. Conforme se puede advertir, las lesiones que presenta el mismo revestirían de gravedad, no solo por una perforación en el colon, sino en la forma en la cual habría sido agredido en diversas partes del cuerpo. Si bien la investigada refiere de que este hecho habría sido provocado por tercera persona, conforme a su propia narración, el hecho se habría generado precisamente por una discusión que habría tenido ella directamente con los agraviados. No refiere intervención o motivo por el cual habría intervenido una tercera persona. No se trataba de una gresca en conjunto con personas no identificadas, por lo que no resulta coherente que haya intervenido una tercera persona en el hecho. Más aún que inclusive, conforme se advierte de las cámaras de seguridad, los moradores del lugar habrían retenido a la investigada. Por lo que a criterio de la judicatura, y teniendo en cuenta también de que los certificados médicos legales, tanto de la agraviada Abanto Romero y el certificado médico legal de la imputada Valdivia Rojas presentan lesiones similares generadas por agente, uña humana, caída a superficie y lesiones de índole superficial. En ambos casos requieren una atención facultativa de 1 día y una incapacidad médico legal de 4 días. Lesiones que habrían sido generadas precisamente a través de agresiones que se habrían producido entre ellas. Esta situación nos permite advertir de que el agraviado Huertas Montes es muy probable que haya estado en el lugar y que haya sido víctima de una agresión con un objeto punzocortante que sí podía portar la señora Valdivia Rojas. Pero no encontramos elementos en el sentido de que la señora Valdivia Rojas haya intentado acabar con la vida de la señora Abanto Romero. Esto por las observaciones que se indican, no determinándose el empleo de un cuchillo de 25 centímetros, ni encontrando coherencia entre la propia narración de la agraviada conforme habría acontecido el hecho. Por lo que sí encontramos
elementos fundados y graves en el sentido de que la imputada Valdivia Rojas habría generado diversas lesiones de gravedad en la integridad física del agraviado Huertas Montes. En relación al pronóstico de pena probable a imponer, conforme al tipo penal que postula el Ministerio Público, nos encontraríamos, y habiéndose superado el primer presupuesto solo en relación al ámbito de lesiones graves en perjuicio del señor Huertas Montes, frente a lo establecido en el artículo 121 del Código Penal, que establece de manera literal que las lesiones que ponen en peligro la vida de una persona serán sancionadas con una pena no menor de 4 ni mayor de 8 años en el extremo primero. Sin embargo, debemos también advertir que este tipo penal tiene agravantes. Y una de estas agravantes es la establecida en el numeral tercero del segundo párrafo. Para cometer el delito se hubiera utilizado cualquier tipo de arma, objeto contundente o instrumento que ponga en riesgo la vida de la víctima. En este caso, consideramos que sí se ha podido poner en riesgo la vida de la víctima, ya que el mismo ha tenido que ser intervenido quirúrgicamente, así como también ha requerido un internamiento hospitalario y una intervención inmediata. De no haber sido trasladado de manera inmediata al establecimiento de salud, es muy probable que se haya podido tener alguna complicación con su vida. En ese sentido, la pena en este caso será no menor de 6 ni mayor de 12 años de pena privativa de libertad. De la revisión de las posibles atenuantes privilegiadas, encontramos de que la imputada tiene 22 años de edad, en consecuencia no le correspondería imputabilidad restringida por la edad. Asimismo, no se trataría de un caso de tentativa, ya que el Ministerio Público atribuye una lesión grave de índole consumado, lo cual reviste también coherencia con el certificado médico legal, así como también la naturaleza y la intensidad de las lesiones que se le habrían generado. Con respecto a circunstancias de agravantes cualificadas, para poder determinar una reincidencia, se requiere de que las condenas que presenta la señora imputada sean de carácter efectiva. En este caso, presenta dos condenas de carácter condicional o suspendida. Y ahí debemos advertir que precisamente habría una situación que llama la atención, puesto de que se le imponen dos condenas por hurto y de manera suspendida, cuando el artículo 57 del Código Penal establece de que se suspenderá la ejecución de la pena cuando se advierta de que el imputado no puede volver a cometer delito, por lo que inclusive no es coherente que se le impongan dos penas de carácter suspendida cuando ya había previamente una condena por el mismo bien jurídico protegido que era el patrimonio. Por lo que es criterio de esta judicatura que de ser hallada responsable la investigada, el marco de pena tendría que estar fijado dentro del extremo superior, es decir, tercio superior, por lo que la pena sí superaría probablemente los 5 años de privación de libertad, teniendo en cuenta de que la pena mínima establecida para el delito es de 6 años de pena privativa de libertad. En consecuencia, el pronóstico de pena se superaría en ese sentido. Con respecto al peligro procesal, en este caso, la imputada ha referido vivir cerca al lugar donde habría acontecido el hecho. Conforme es deber de la verificación domiciliaria, efectivamente se habría realizado en el distrito del Agustino. Asimismo, se puede evidenciar que la misma sostiene dicha situación en su declaración. Pero existe la observación por parte del Ministerio Público con respecto al domicilio Reniec de la señora. Sobre el particular, de la búsqueda de la ficha Reniec de la señora,
habría cambiado su domicilio el 6 de mayo del año 2025 al distrito de San Miguel en la avenida La Paz 615. El hecho habría acontecido también en el mes de mayo del año 2025, cuando el suscrito le pregunta en acto de audiencia a la imputada hace cuánto tiempo vive en el lugar, refirió que varios años, por lo que no resulta coherente que una persona que sostiene e inclusive al momento de los hechos vivir en un determinado lugar por muchos años, pues cambie su domicilio en el mismo mes que se le atribuye el hecho, no corroborándose los motivos por los cuales haya declarado ante RENIEC un domicilio distinto donde habitaría, por lo que ello determina que la propia investigada no tendría un lugar exacto de residencia. Esto influye dentro del peligro de fuga, puesto de que el asiento domiciliario debe estar debidamente determinado y no corresponde, en este caso, verificar, bueno, en este caso no corresponde valorar de manera positiva a favor de la propia investigada eh, un domicilio múltiple. Más aún teniendo en cuenta que inclusive al inicio de la audiencia se le preguntó a la señora dónde vivía y no sabe ni siquiera la dirección exacta donde habita. Y a pesar que me refiere que vive muchos años en ese lugar. Por lo que estas circunstancias se valoran de manera negativa e influyen de manera, no influyen de manera favorable en la investigada. Con respecto al arraigo familiar, se desconoce, no hay documento idóneo que permite identificar con qué personas habita la imputada, si la misma tiene hijos a su cargo, acreditados, que dependan económicamente de la investigada, así como también cuál sería el entorno familiar cercano de la misma. Se me ha hecho alusión de que la madre de la investigada habría tenido una relación con el tío de la agraviada, pero yo no tengo ningún elemento que permita identificar que efectivamente la investigada vive con su madre y que inclusive su madre requiere de asistencia o depende económicamente de la investigada. Por lo tanto, el arraigo familiar tampoco estaría acreditado. En relación al arraigo laboral, se tiene de que la misma se dedicaría al negocio de venta ambulante, de compra y venta de utensilios para el hogar. Si bien se trataría de una actividad informal, ello no es justificación tampoco para que no pueda ser acreditado, ya que la compra y venta de productos puede también ser acreditada de diversas formas. En este caso, cómo se obtienen estos productos para la compra-venta o de qué manera desempeña dicha actividad económica, dónde la realiza, si es cotidiana, si es continua o de qué manera percibe dichos ingresos. No está acreditado, por lo que dentro de los arraigos necesarios para determinar eh, que la investigada no eludiría la averiguación de la verdad, en este caso, podría atentar contra el normal desarrollo del proceso, se determina de que sí habría peligro de fuga. Con respecto a la magnitud del daño causado, la acción voluntaria para repararlo, la pena que se espera obtener y el comportamiento del imputado, debemos tener en cuenta de que no habría una justificación por parte de la investigada de manera concreta para encontrarse en el lugar de los hechos. Prefiere ser vecina del lugar, pero no está acreditado el domicilio. ¿Y por qué en horas de la madrugada se encontraba transitando por dicho lugar? Además, téngase presente de que existe una gravedad de las lesiones de uno de los agraviados, así como también habría sido intervenida y habría sostenido de que desconoce la persona que la transportaba y la trasladaba, siendo de que dicha situación no permite inclusive un esclarecimiento de los hechos. Y si bien no es una obligación por parte del investigado tener un aporte o una declaración que coadyuve o colabore con el Ministerio Público, dicha circunstancia sí podría repercutir dentro de la conducta de la investigada, puesto que trataría en este caso de brindar información que podría afectar el desarrollo de la investigación. Esto al tratar de desviar los hechos conforme habrían acontecido. En relación a la posible obstaculización. En este caso debemos tener presente de que tanto la agraviada como la imputada se conocen y el entorno de dichas personas. Esa circunstancia reviste una valoración especial, puesto de que conoce inclusive el domicilio del agraviado o de uno de los agraviados, siendo de que se indica de que habría convivencia, conforme veo de la declaración, bueno, en el acto de audiencia me dijeron que no, entre los agraviados. Esto podría generar de que exista contacto entre la imputada con los agraviados y podría generar
que se afecte el normal desarrollo del proceso, así como también al haber una relación que ha tenido su madre con familiar de la agraviada, pues esto podría también afectar o influir en el desarrollo de la investigación, por lo que el peligro procesal se encuentra en ambas vertientes, conforme a los fundamentos que se exponen. En relación a la proporcionalidad de la medida, debo tener en cuenta de que habría habido una agresión mutua, según lo que puedo verificar, entre imputada y agraviada. Pero el ámbito de idoneidad sí lo advierto al cumplirse los presupuestos frente a las lesiones graves que se le atribuyen en perjuicio del agraviado. Esto sí se determina en el cumplimiento estricto de los presupuestos para imponer prisión preventiva. Ahora, en relación a la necesidad de la medida, nos encontramos frente a una persona que ya tiene dos condenas anteriores, que habría quebrantado las normas sociales y el orden público por delitos contra el patrimonio, así como también es de alta probabilidad que la misma haya realizado las lesiones que afectan la integridad física del agraviado, por lo que en este caso no es posible imponer una medida distinta, dado de que la investigada habría actuado en desmedro de la integridad física de una persona sin un motivo justificado. Si bien ha referido de que la jalaron de la casaca y que por eso se cayó, ello no justificaría de que se pretenda atentar contra la integridad física de una persona a esa magnitud. Debiendo tener en cuenta en ese sentido, la proporcionalidad en sentido estricto nos permite identificar que corresponde restringir la libertad de la investigada de manera temporal mientras se esclarece si efectivamente la misma generó las lesiones al agraviado, así como también los motivos por los cuales se había generado la misma. Debo de aclarar que si bien indiqué de que no se advierte de que la navaja que fue entregada al efectivo policial tendría 25 centímetros, conforme indica la tesis fiscal, sí es posible de que haya podido generar el daño que presenta el agraviado, puesto de que son lesiones con arma punzo cortante, punta o filo, conforme responde el certificado médico legal. Es por ello que determinamos que la restricción a la libertad debe proceder conforme solicita la Fiscalía. En relación a la temporalidad de la medida, se puede evidenciar que existen diversas circunstancias que deben ser esclarecidas, así como también las circunstancias en las cuales se habría producido el hecho, existiendo versiones contrarias entre ambas partes procesales e inclusive pudiendo haber situaciones que la propia agraviada, la señora Abanto Romero, no estaría indicando de manera concreta en las circunstancias en las cuales se habría producido el hecho. Más aún que con posterioridad al evento habrían habido agresiones mutuas con la imputada. Por estas consideraciones, considero de que el pedido fiscal debe ser amparado en el plazo solicitado, dado que no veo una investigación que se pueda simplificar ni que las etapas del proceso de igual forma se puedan reducir. Por lo que se procede a resolver como punto 1, declarar fundado el requerimiento de prisión preventiva solicitado por el Ministerio Público contra la investigada Yasmín Selene Valdivia Rojas como presunta autora de la comisión del delito contra la vida, el cuerpo y la salud en la modalidad de tentativa de homicidio simple en agravio de Nayeli Naomi Abanto Romero y en su calidad de autor por el presunto delito contra la vida, el cuerpo y la salud en la modalidad de lesiones graves en agravio de Aymar Brando Huertas Montes. Segundo, se precisa que la medida de prisión preventiva es amparada en el extremo de la imputación formulada contra Yasmín Selene Valdivia Rojas por la presunta comisión en grado de autoría del delito contra la vida, el cuerpo y la salud en la modalidad de lesiones graves en agravio de Aymar Brando Huertas Montes. Tercero, se dispone imponer prisión preventiva contra Yasmín Selene Valdivia Rojas por el plazo de 9 meses, la misma que se computa desde el momento de su intervención, esto es, desde el día 19 de mayo del año 2025, por lo que la medida vencerá el próximo 18 de febrero del año 2026. Se dispone el internamiento en cárcel pública
que disponga el Instituto Nacional Penitenciario, cursándose los oficios respectivos para que se cumpla la medida. Se notifica la resolución en acto de audiencia. Ministerio Público. Conforme, señor magistrado. Doctor Hurtado, se le notifica. Interponemos recurso de apelación, señor magistrado. Tiene por Solicitamos el a recurso. llegar al correo de la casilla correspondiente. Gracias. Se tiene por interpuesto el recurso de apelación, debiendo ser fundamentado en el plazo de ley. Se autoriza la remisión de la grabación de la presente audiencia de prisión preventiva a la defensa de la parte imputada en el día para que pueda sustentar su recurso de apelación, debiendo realizar la coordinación respectiva al término de la audiencia. Queda notificada la parte agraviada para los fines pertinentes. La audiencia concluye 9:46 minutos de la mañana del 22 de mayo del 2025. Buenos días a todos.